grabando, ya está grabando. Entonces, les señalaba, ¿no?, que en la clase anterior vimos algo referente a momentos poblacionales, momentos muestrales, que seguramente fueron definidos también en probabilidades, ¿no? Esos temas se definen en probabilidades. Pero lo presentamos de una manera, digamos, intuitiva para poder definir en la población los parámetros y en la muestra sus correspondientes estadísticas o funciones de la muestra. Ahora vamos a ver un poco más de teoría respecto a los momentos, que como estadístico es necesario que no solamente resolver algo de manera intuitiva, que básicamente son criterios válidos cuando, cuando uno se relaciona con personas que no son de la especialidad, ¿no? Si no son de la especialidad y se le va a hablar en términos de la teoría que respalda cada procedimiento, no nos van a entender. Pero bueno, entonces ahora vamos a ver un poco de teoría respecto a ese tema de momentos. Siempre dentro de la parte introductoria, no sé si hay alguna pregunta acerca de lo que se ha hecho anteriormente. Recuerden que lo que corresponde propiamente al muestreo, en el que se dan algunos conceptos, la población de la que se habla en el muestreo, que es denominada la población objetivo, esa población siempre va a ser finita, ¿no? Siempre va a ser finita. Es decir, la población de unidades estadísticas en un trabajo estadístico siempre va a ser finita. Ya cuando se define la población de mediciones en términos de una variable, y ahí ya el tamaño, y si se trata de una variable aleatoria, ya el tamaño de esa población puede ser finita o infinita numerable o inclusive infinita no numerable. Bien, habíamos visto lo referente a momentos de una población, que básicamente son los parámetros, el nombre matemático de los parámetros, en todo caso son momentos.
tanto poblacional como muestral, ¿no? Respecto a un concepto que fue definido anteriormente dentro de esta parte introductoria, que es el error de estimación o el error en el contexto de la inferencia. ¿Cómo es que se mide ese error? La medición de ese error se hace en términos que seguramente esto lo vamos a usar más adelante, pero las definiciones las podemos hacer dentro de la parte introductoria. Entonces, el error está definido como la diferencia entre el estimador y su correspondiente parámetro. Recuerden que en el trabajo estadístico, el parámetro que corresponde a la población, generalmente, en la mayoría de los casos, nunca va a ser conocido, ¿no? Solamente el parámetro es conocido en, en los trabajos relacionados con las encuestas, con las muestras, en situaciones electorales, ¿no? Por ejemplo, ahora también ya se escuchan resultados de encuestas, pero hay que tener mucho cuidado con esos resultados de encuestas, ¿no? Porque hay que ponderar el tema de la manipulación. Se está manipulando de alguna manera las respuestas que esperan las encuestadoras. Entonces, por ahí hay que tener cuidado, ¿no? Me parece que la única vez donde fue perfecto el trabajo estadístico fue justamente en los escrutinios, ¿no? En el conteo y especialmente en el conteo, no el de boca de urna, sino en el conteo rápido. Ahí fue perfecto el trabajo estadístico, ¿no? Lamentablemente, creo que tuvo que pasar un mes en el que el país estaba en zozobra y la academia, la universidad, nunca se pronunció. Todo el mundo se pronunciaba. Hay un experto en datos que es un ingeniero, se pronunciaban grupos de investigación, pero de la universidad, especialmente donde se enseña estadística, nadie salió a defender los resultados estadísticos. Bien, entonces la medida del error cuadrático medio es justamente la esperanza de esa distancia, de esa diferencia entre la estimación y el verdadero valor del parámetro. Recuerden, el verdadero valor del parámetro jamás va a ser conocido. El desarrollo de esta expresión en el que ya es clásica este artificio que se hace en expresiones cuadráticas,
se suma, se resta una cantidad, no se está cambiando la expresión original, pero se le está adecuando de tal modo que nos permita encontrar alguna solución. Entonces se suma y se resta esa cantidad, el valor esperado del estimador. Por supuesto, el estimador es una variable aleatoria, no tendría sentido tomar la esperanza. El estimador es una variable aleatoria, que ahora se le está dando el nombre de estimador, pero anteriormente se le dio el nombre de estadística. Claro, a un estimador no se exige no se le exige que no tenga parámetros desconocidos, ¿no? En la estadística sí se exige que tenga parámetros, que no tenga parámetros desconocidos, ¿no? Lo cierto que ahora ya en esta forma cuadrática, con estos términos, el desarrollo de esta forma cuadrática nos lleva ahora a, a este resultado. Y aquí lo que estamos haciendo es usar las propiedades de la esperanza. La esperanza, fijándonos qué términos son variables, por supuesto. La esperanza de esta forma cuadrática más dos veces el producto del primero por el segundo, pero aquí esta expresión teta sombrero menos esperanza de teta sombrero a ver, al aplicarle la esperanza a toda esta expresión, claro, a ver, aquí al aplicar la esperanza a este segundo término, van a ser constantes, el número 2, por supuesto, y el otro término que va a ser constante de acá va a ser este término, esperanza de teta sombrero menos teta. Claro, la esperanza de una variable aleatoria ya es una constante. Entonces, este término
es una constante. Por eso es que al aplicar esta esperanza en este segundo, en esta segunda expresión, vamos a tener 2 como constante 2 y corchete esperanza de teta sombrero menos teta. Claro, el parámetro es una constante, la esperanza de una variable también es una constante, es un número. Entonces, por propiedades de la esperanza, las constantes quedan fuera, o en todo caso la esperanza de una constante es la propia constante, y tendríamos esta constante por la esperanza de, de esta expresión, que esto sí es variable, ¿no? Teta sombrero es variable, esto es una constante, pero todo esto es una variable. Lo cierto es que al aplicar la esperanza a esta expresión, vamos a tener la esperanza de teta sombrero menos esperanza de la esperanza de teta sombrero, porque la esperanza de teta sombrero es una constante. Por lo tanto, sería teta sombrero. Entonces aquí se van a anular esperanza de teta sombrero menos esperanza de teta sombrero, ¿no? Ahí estamos poniendo 0 a esta expresión. Lo cierto que como está multiplicando, toda esta segunda expresión se hace 0. Finalmente nos queda la esperanza de esta expresión elevada al cuadrado, la esperanza de una variable menos su media menos su esperanza elevada al cuadrado. Los desvíos respecto a la media elevadas al cuadrado. Esto define una varianza. Y este término define el sesgo del estimador en este caso. Por supuesto, el sesgo es sinónimo de parcialidad, y en un trabajo estadístico lo que uno quisiera es trabajar donde no haya sesgos. Lo cierto es que si este sesgo es positivo, pues significaría que el estimador está sobredimensionando el parámetro. Si es negativo, lo está subvaluando. Estos resultados van a ser usados posteriormente, ¿no? Entonces les decía, aquí hay algo de teoría respecto a momentos, teorema.
se tiene una muestra aleatoria. Recuerden que por definición de muestra aleatoria, cada uno de los componentes son variables aleatorias unidimensionales y que van a tener, aparte de ser independientes, van a tener la misma distribución de la población de donde ha sido tomada, ¿no? El teorema lo único que exige es que el comportamiento probabilístico de la población sea conocida. Ahí está la función de densidad. Por supuesto, puede ser discreta o continua. En general, se está denotando ya en el contexto de la inferencia. El comportamiento probabilístico en general se va a denotar sea una variable discreta o continua con la notación de frecuencias. No se hace tanto la diferencia como en probabilidades, ¿no? En probabilidades sí, el comportamiento probabilístico para el caso discreto es la función de cuantía, el p minúscula de x, y para el caso continuo es la función de densidad, que es el f minúscula de x. Lo cierto es que solamente se pide eso, no más. Entonces se cumple y que la esperanza del momento muestral, recuerden, esta es la notación que hemos usado para el momento muestral central, ¿no? M minúscula sub R con el apóstrofe. Entonces la esperanza, por supuesto, de este estimador este es un momento muestral, el résimo momento muestral respecto al origen, va a ser igual al résimo momento poblacional respecto al origen. Y la varianza del résimo momento muestral respecto al origen aquí la varianza poblacional está escrita en esos términos en el que la varianza es la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza, ¿no? Entonces, este 2 de acá, que se está considerando en términos de la notación de momentos, es el momento poblacional de orden R
respecto al origen elevado al cuadrado. La prueba solamente haciendo uso de las propiedades del valor esperado para el resultado I y para el resultado doble I, haciendo uso también de las propiedades de la varianza. De ese teorema se deduce el corolario del que, cuyos resultados son parte de la definición del teorema central del límite, ¿no? Se tiene una muestra en el que, además de tener como conocido el comportamiento probabilístico, se debe conocer su valor esperado y su varianza. Entonces la esperanza en particular de la media muestral es mu y la varianza de la media muestral es sigma cuadrado sobre n. Son resultados que se usan directamente con el teorema central del límite. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Vamos a, vamos a ver la práctica. Todavía nos está faltando revisar algo más en la parte introductoria, algo que respalde teóricamente lo relacionado con el tamaño de la muestra. Para eso hay resultados en Chebyshev, la ley de los grandes números. Pero por ahora vamos a ver vamos vamos a revisar la práctica. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, de lo que se ha hecho hasta acá. Bien, entonces vamos a ver la práctica relacionada con la parte introductoria. Justifique el uso de la inferencia estadística. Claro, es importante eso para saber cuándo debemos hacer inferencia. En la teoría se han señalado fundamentalmente tres criterios que parten
del hecho del acceso a la población. Si el acceso a la población no tiene ninguna complicación para el investigador, y recuerden, las complicaciones o los criterios que se han señalado son criterios de tiempo, economía, o el de destruir la unidad. Entonces, si esos criterios no son ningún impedimento para que yo acceda a toda la población, es decir, se tienen suficientes recursos económicos, no tenemos preocupaciones de tiempo, y la investigación que vayamos a hacer no requiere que se destruya la unidad estadística. Es decir, para eso de que se destruya hay que entenderlo como que la necesidad de obtener el dato, de hacer la medición, puede obligar a que tengamos que destruir esa unidad. Creo que había señalado como ejemplo de esto lo referente a la variable tiempo. El tiempo de vida de algo. Para tener el dato del tiempo, yo tengo que esperar que esa unidad estadística venza, caduque o muera. Porque sería la única manera de obtener el dato, ¿no? Ahora imagínense si a toda la población la destruimos, ¿qué trabajo estadístico se va a desarrollar? Entonces, cuando se presentan ese tipo de situaciones, lo único que queda es trabajar con una parte del todo de la población y, por supuesto, destruir esa parte, pero se sacan conclusiones hacia la población. Entonces, teniendo en cuenta esos tres criterios,
es el que vamos a justificar el uso de la inferencia en alguno de estos, en los casos que se están presentando, ¿no? Pues en la parte A, dice, de un lote de 10.000 focos eléctricos, se desea investigar el tiempo promedio de vida para dicho lote. Bueno, es lo que estábamos señalando. Profesor, disculpe. Sí. Usted la clase pasada dijo que le vamos a recordar que apague su cámara. Ah, ¿estoy con la cámara prendida? Sí. Sí, sí, gracias, porque eso es un distractor para quien revisa la grabación. Ya, Generalmente, gracias. no se preocupe. Generalmente el que, sí, pues estoy con la cámara prendida. El que está dirigiendo la reunión está moviendo la cabeza, moviéndose en el asiento. Ya, hasta podría ser jocoso lo referente a los movimientos, ¿no? Gracias. Bien, entonces, para la pregunta, para la pregunta a ver, por dónde está nuestro, acá está nuestra pizarra. Entonces, para la pregunta 1, la parte A. Entonces, dice, solamente justifique el uso de la inferencia estadística, el uso de la inferencia estadística. Aquí la variable de interés es el tiempo de vida. Si la variable de interés fuera otro en relación con ese lote en el que la población, claro, se entiende que la población acá, mi población
en su notación en términos de las unidades estadísticas, la población es un conjunto y debe ser definida como tal, ¿no? Como conjunto. No sería correcto que defina yo esta población sabiendo que es un conjunto, lo defina considerando la cantidad, ¿no? 10.000 focos. Si bien es cierto, en la estadística se nos da algunas licencias para definir conjuntos, que básicamente es el no usar, el no uso de las llaves, que es lo estricto, la notación estricta en matemática. Entonces aquí tendríamos lote de focos eléctricos, lote de focos eléctricos. Simplemente se está señalando una característica que deben tener todos los elementos, un lote de focos eléctricos, no hay más. Recuerden que siempre en las definiciones de población, que son conjuntos, en tanto lo permita el contexto del problema, se toman en cuenta características de tiempo y de lugar, ¿no? Eso es propio de las poblaciones estadísticas. ¿En qué momento se hicieron? ¿En qué lugar se hicieron? Todos esos elementos contribuyen a hacer precisiones respecto a lo que debe caracterizar a los elementos que forman parte de ese conjunto, ¿no? Eso es definir el conjunto por comprensión. Claro, si tuvieran necesidad de hacerlo por extensión, es suficiente con individualizar dos o tres y el resto dejarlo con puntos suspensivos, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que señalar
justifica el uso de la inferencia justifica el uso de la inferencia porque la variable de interés, en este caso sería el tiempo de vida, o la obtención del dato, claro, porque aquí la obtención del dato, para obtener la medición o la respuesta, necesariamente tiene que haberse definido la variable de interés, ¿no? Se justifica el uso de la inferencia porque la variable de interés que la variable de interés obliga a destruir las unidades. Claro, si no se destruye la unidad, no se obtiene el dato. La variable de interés obliga a destruir la unidad estadística. Entonces, yo sí puedo destruir la unidad estadística en un grupo pequeño, es decir, del todo de la población se toma un grupo pequeño en el que sabemos se va a destruir las unidades estadísticas, pero se sacan conclusiones para la población. Entonces, la destrucción también, recuerden, eso está dependiendo del dato que me interesa, ¿no? Y el dato que me interesa está en relación con la variable. Si otro hubiera sido la variable, se puede haber definido otra variable que quizá tenga que ver con la calidad de estos elementos y que no requieran de destruir la unidad estadística, ¿no? Entonces, en la parte B, también me parece que va por el mismo lado, se tiene una plancha de acero, eso como que es toda mi población. Claro, acá también hablar de población de la plancha de acero, considerando que la población es un conjunto,
aquí tenemos que ser imaginativos para definir ese conjunto, ¿no? Porque recordar que cuando se define un conjunto, implícitamente los elementos de ese conjunto físicamente están diferenciados dentro del conjunto, ¿no? Si estamos hablando de la población de estudiantes matriculados en este curso, ahí está físicamente como conjunto. Entonces acá, ¿dónde están esos elementos físicamente diferenciados? Claro, aquí decía hay que ser imaginativo. Se tiene una plancha de acero de 100 metros cuadrados. De repente nosotros reticulamos esa plancha en, pequeñas, en pequeños trozos de, de 10 centímetros cuadrados, de 1 centímetro cuadrado. Entonces debemos ser imaginativos también, principalmente basándonos en lo que sabemos de conjuntos. Entonces aquí mi población sería toda la plancha de acero. Mis unidades estadísticas ya tendría que ponerme de acuerdo qué conviene, 1 centímetro cuadrado, 10 centímetros cuadrados, 1 metro cuadrado. Entonces acá también la variable que se está estudiando, la resistencia a la corrosión. Claro, yo tengo que destruir para ver cuál es el límite. Entonces la parte B también, la razón sería la misma que en la parte A. La parte C, bueno, se tiene una población, dice, normalmente distribuido con parámetros desconocidos. Los cuales se quiere investigar. Y aquí estamos hablando de una población infinita.
Pero el hecho de que los parámetros sean desconocidos, evidentemente nos obliga a un trabajo de inferencia. Si los parámetros hubieran sido conocidos, ahí ya no hay necesidad de hacer inferencia, ¿no? Una población normalmente distribuida con parámetros conocidos nos va a servir para calcular probabilidades. Y ahí no hay ningún trabajo de inferencia que hacer. De la producción diaria de cables se desea estudiar igual su resistencia a la tensión. Es la misma razón que en la parte A. En la parte E se quiere conocer la opinión de los vecinos de Lima Metropolitana acerca de la gestión municipal. Aquí un trabajo correcto en este tipo de investigaciones, ¿qué es lo que vemos normalmente? Es decir, aquí lo correcto es que el vecino tenga una opinión bien formada, ¿verdad? Una opinión propia, pero si ese vecino está escuchando todos los días por el radio o por el canal Willax opiniones negativas respecto a una persona, evidentemente ya esa opinión va a estar manipulada. En todo caso, aquí, en relación a la pregunta, justifique el uso. Si quiero justificar el uso de la inferencia, en términos de acceso, miren, a ver, como, a ver,
la parte E. Nos piden justificar el uso de la inferencia. ¿Por qué tendría que hacer inferencia acá? Queremos conocer la opinión. Una justificación podría ser el tiempo, acá también la población en términos de sus unidades estadísticas, van a ser los vecinos o habitantes vecinos de Lima Metropolitana. Justifica se justifica
Se justifica el uso de la inferencia por a ver, por motivos de tiempo, claro, este tipo de situaciones requieren resultados rápidos. Y en el tiempo, y en el tema de los recursos, del dinero, pues si no se hiciera un trabajo de inferencia en esa investigación, por cuestiones de tiempo, los resultados van a llegar extemporáneamente y por cuestiones de dinero podría ser muy caro el desarrollar esa investigación. Claro, también su respuesta puede haber sido, como piden ahí, justifique el uso de la inferencia. Alguien podría considerar que en relación con esos criterios que se han señalado, que justificarían el uso de la inferencia, alguien podría decir que, pero si yo no tengo problemas de dinero ni de tiempo, si no tienen problemas de dinero o de tiempo, tienen todo el tiempo del mundo para desarrollar esa investigación. No tendrían necesidad de hacer inferencia, ¿no? Harían estadística descriptiva, harían un censo.
Bien, esos fundamentalmente son los criterios. De alguna manera nos aclaran la necesidad de hacer inferencia. En la pregunta 2 dice: una comisión del Congreso desea examinar el efecto de un proyecto ley para las escuelas secundarias estatales. 5 escuelas secundarias son seleccionadas aleatoriamente en el departamento de Lima, observándose la conducta de estudios de dichas escuelas. ¿Cuál es la población objetivo, la población muestral, la unidad estadística? ¿Cuál sería la población objetivo? ¿Cuál sería la población objetivo? Recuerden que la población objetivo es la población de unidades estadísticas. En el Congreso sean leyes o normas que afectan a todo el país, ¿no? ¿Cuál sería la población objetivo acá? A ver,
El Congreso está examinando un proyecto de ley para las escuelas secundarias estatales. Entonces aquí mi población objetivo serían las escuelas secundarias estatales escuelas secundarias estatales del país. La población muestral. ¿Cuál sería la población muestral? Que también es una población de unidades estadísticas. Sobre este tipo de poblaciones es en las que se toma la muestra. Población muestral. La población muestral o, o coincide con la población objetiva o es parte de la población objetiva. Pero ojo, no, eso no significa que la población muestral sea una muestra. El que sea parte de la población objetiva es porque el investigador o por alguna razón está en el enunciado del problema, no se estarían tomando en cuenta la totalidad de las escuelas secundarias estatales del país, ¿no? Y aquí dice, 5 escuelas secundarias son seleccionadas aleatoriamente. Es decir, mi muestra ha sido seleccionada en el departamento de Lima. Entonces, mi población muestral la va a conformar las escuelas secundarias estatales de Lima, del departamento de Lima. Escuelas secundarias estatales, departamento, porque de ahí se ha tomado la muestra.
Ahí lo están señalando claramente, ¿no? 5 escuelas secundarias son seleccionadas aleatoriamente en el departamento de Lima. Los que están fuera del departamento de Lima, en esa muestra, no tienen chance. Por lo tanto, por alguna razón se está considerando que la población muestral es solamente Lima, del departamento. La unidad estadística, este es un conjunto unitario, es el elemento, aquí sería la escuela secundaria. Entonces acá no solamente del departamento de Lima, sino del país, ¿no? Es la unidad estadística. Dice, si hay 100 escuelas secundarias en el departamento de Lima, ¿cuántas muestras diferentes se pueden obtener? Claro, aquí habría que saber el tamaño de la muestra y la muestra está en el enunciado, ¿no? Es 5 escuelas.
A ver, aquí. Sabemos, se entiende que la muestra se toma para informarnos acerca del todo, ¿no? Y tomar alguna decisión acerca del todo. En ese sentido, la teoría que nos va a permitir hacer esto es la relacionada con métodos de numeración, teoría combinatoria, el orden de la ubicación dentro de mi muestra o arreglo de tamaño 5 para el objetivo de tener información acerca del todo a partir de esa parte, el orden en el que tome cada elemento de la muestra no va a ser relevante. Si el orden no es relevante, aquí estaríamos definiendo el orden en la ubicación de los elementos dentro del arreglo, ¿no? Dentro de la muestra. Aquí estaríamos haciendo o usando combinaciones. Combinaciones
A ver, tendríamos combinaciones de 100. Ese sería el total de muestras. Y para la otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de cada, de cada muestra obtenida en D? ¿Cuál sería la probabilidad de cada muestra obtenida en D? ¿Cuál sería la probabilidad? Van a seleccionar una muestra de este total de muestras. ¿Cuál es la probabilidad? Es uno sobre este total de posibles muestras.
Esa sería la probabilidad. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Bien, vamos a pasar lista, por favor, y nos tomamos un descanso de 10 o 15 minutos. ¿Están ahí? Hola. Sí, profesor. Ya Sí, profesor. estén atentos, ya voy a tomar la asistencia. Voy a cerrar esto. Voy a apagar la cámara también. A veces cuando se abre la pestaña del Zoom, uno se desconecta. Entonces, a ver, primero esto. Vamos a guardar los cambios. Listo. Cerramos esto. Vamos a apagar un rato la cámara.